Vamos a hablar enseguida del tema de cómo debe invocarse la jurisprudencia. El artículo 221 de la nueva ley de amparo establece ya una regla que ya venía desde la anterior normatividad de amparo, que establece que cuando las partes invoquen tesis de jurisprudencia o precedentes, expresarán los datos de identificación y publicación. De no haber sido publicadas, bastará que se acompañen copias certificadas de las resoluciones correspondientes. Aquí es bien importante insistir en algo que nos ayudará después cuando hablemos de los problemas que se generan con motivo de la aplicación de jurisprudencia, y es insistir en que lo que realmente es jurisprudencia son los criterios contenidos en las ejecutorias respectivas, y que con un ánimo muy bueno de difusión, como un ánimo de hacer asequible la jurisprudencia, es que se ha elaborado todo el sistema de tesis, ¿verdad?, con los elementos que ya vimos en un módulo anterior. Entonces es importante que cuando se invoque jurisprudencia se den los datos de identificación, el título y subtítulo, lo que anteriormente era el rubro, y el texto de la tesis. Un consejo de índole práctico es que, pues si ya con recursos del pueblo de México se ha invertido en un sistema tan efectivo y tan fácil de manejar como es la base de datos del JUS, ahora Semanario Judicial de la Federación, y que nos permite copiar y pegar las tesis a los escritos respectivos, pues aprovechemos cómo salen del propio sistema, dejando datos de identificación, título y subtítulo y texto, y lo que podemos suprimir es la parte de precedentes. Yo creo que de esta manera, sobre todo cuando se elaboran resoluciones jurisdiccionales, pues puede dejar muy claro si estamos frente a una tesis de jurisprudencia o una tesis aislada, y saber qué órgano jurisdiccional la emitió, incluso la temporalidad cuando se emitió esa tesis. Entonces, la sugerencia es copiar y pegar. Aquí sí se vale datos de identificación, título y subtítulo y el texto respectivo. Enseguida hablaremos de la obligatoriedad de la jurisprudencia. Y este es un tema muy importante porque la nueva ley de amparo sí tiene una modificación sustancial con motivo de la creación de estos nuevos órganos del Poder Judicial de la Federación, que son los plenos de circuito. En general podemos establecer que el artículo 217 de la ley de amparo establece que la jurisprudencia es obligatoria exclusivamente para los órganos jurisdiccionales, y se crea un sistema escalonado o digamos descendente de manera vertical, de forma que la jurisprudencia del órgano superior será obligatoria para todos los inferiores. Entonces, primera regla, la jurisprudencia es obligatoria exclusivamente para los órganos jurisdiccionales. Segunda regla es que existe un sistema escalonado y vertical, que la jurisprudencia de un órgano superior es obligatoria para los inferiores y sucesivamente. Entonces es muy claro que la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte es obligatoria para las salas, y de ahí para abajo a todos los tribunales, tanto federales como del fuero común. Y también, desde luego, los tribunales administrativos, las juntas de conciliación y arbitraje, los tribunales militares, que es muy importante incorporarlos en este espectro de obligatoriedad de la jurisprudencia. Lo mismo podemos decir de las salas de la Suprema Corte. Son obligatorias para los órganos inferiores a las salas de la Suprema Corte, todos los tribunales colegiados, unitarios, juzgados de distrito en materia federal, y en materia local para todos los órganos, desde el Tribunal Superior de Justicia hasta el juez de paz correspondiente, los tribunales administrativos, laborales y los tribunales militares. Aquí la acotación que habrá que hacer es que la jurisprudencia de los plenos de circuito exclusivamente es obligatoria para ese circuito. Es importante señalarlo,
que el pleno de circuito solo tiene como ámbito de validez territorial su jurisprudencia el circuito respectivo. Y de esta manera la jurisprudencia del pleno de circuito será obligatoria para los tribunales colegiados de ese circuito, y cuando hay especialidad, pues de esa especialidad, y de ahí para abajo para todos los tribunales, tanto federales como del fuero común, insistiendo que la jurisprudencia de un pleno de circuito solo es válida en ese circuito. Ahora viene la cuestión de lo que necesariamente tuvo que adaptarse con la creación de los plenos de circuito, y es que la jurisprudencia de los tribunales colegiados de circuito pues nada más es obligatoria en el circuito respectivo. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Porque creo que a veces pues la realidad supera mucho de esto. Pues que hay la inercia en la redacción de resoluciones jurisdiccionales de soportar las consideraciones con ya sea tesis aislada o jurisprudencia de tribunales colegiados, por ejemplo, cuando se trata de órganos, digamos, inferiores a un tribunal colegiado de circuito, y se invoca jurisprudencia de tribunales colegiados de otros circuitos o plenos de circuito de otro circuito. Formalmente pues diremos que no es obligatoria, es un criterio orientador, y que bueno, pues de alguna manera sigue siendo una fuente de derecho, no con la vinculación que tendría la jurisprudencia de ese circuito, pero que desde luego es un argumento de autoridad, como seguramente ya lo tienen claro los que estudiaron un curso de argumentación jurídica, pero que desde luego ayuda, soporta, ayuda a la justificación de la decisión jurisdiccional. E insistimos en que la jurisprudencia solo obliga a las autoridades jurisdiccionales. Este es un tema que desde luego ha tenido varios intentos de corregirse. Sin embargo, bueno, en este momento nuestro derecho positivo mexicano está en ese sentido, de que la jurisprudencia solo obliga a los órganos jurisdiccionales, aunque ya hay matices. En el anterior sistema de justicia penal, en el sistema inquisitivo que teníamos con anterioridad, pues yo veía con mucho gusto que en las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, esto es, en el ámbito del Ministerio Público, en el ámbito de una autoridad administrativa, pues se fundamentaban esas determinaciones de no ejercicio de la acción penal en que ya existía una jurisprudencia de la Corte que hacía imposible ejercitar la acción penal. Técnicamente, pues al Ministerio Público no le obliga esa jurisprudencia, pero ¿para qué ejercita la acción penal el Ministerio Público sabiendo que el juez va a dictar libertad porque ya hay una jurisprudencia que se lo impide, ¿verdad? ¿Por qué? Porque establece requisitos de procedibilidad, porque exige un elemento más del tipo penal, etcétera, ¿no? Mi experiencia, por ejemplo, como juez de distrito, la primera sala de la Suprema Corte integró una jurisprudencia sobre el delito de portación de arma de fuego. Es el caso de los campesinos fuera de las zonas urbanas. Y bueno, pues estableció que pues precisamente la idea de que esa sola manifestación a la que se refiere la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en su artículo 9, pues es precisamente esa de ser campesino, y es lógico que en áreas rurales pues se necesite armas pues para enfrentar los peligros propios del campo, y esa es la idea de la Ley de Armas de Fuego, y lo convalidó así la primera sala de la Suprema Corte, de tal manera que pues había muchos asuntos, por lo menos cuando yo era juez de distrito en Veracruz, donde eran campesinos que se les detenían con las armas que en un momento dado podrían ser materia de una aportación con licencia, y que se consignaban a estas personas siendo que eran campesinos, que se trataba de una zona rural, y bueno, pues en ese caso, con la sola manifestación de ser campesino, jornalero o habitante del campo, era suficiente para que pudiera portar esas armas, porque era lógico y sobre todo
en ambientes selváticos como Veracruz, pues era lógico que se necesitaran las armas de fuego, y esa era la idea de la ley, sobre todo del artículo 9. Es importante también insistir en que la jurisprudencia sirve para fundamentar y motivar las resoluciones judiciales. Pero aquí es importante destacar que no basta con la invocación aislada de una tesis de jurisprudencia o aislada, sino que hay que hacer un desarrollo para justificar su aplicación en el caso. Hay esta tesis incluso del año 2000 que dice: jurisprudencia, su transcripción por los órganos jurisdiccionales en sus resoluciones puede ser apta para fundarlas y motivarlas a condición de que se demuestre su aplicación al caso.